La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Esta escena es en donde y cuando Jesús está enviando a los 72 para su misión, y entre ellos simbolizan en un aspecto los sacerdotes, cuando hoy en día estamos enviados a todas las parroquias para continuar el servicio al pueblo de Dios, para llamar atención a la buena nueva, pero también para dirigirlos a Cristo. Esta escena de lo que Jesús está haciendo en designando y enviando a los 72 también tiene otro como símbolo en lo que sucede en el libro de Éxodo, en cuando Moisés y Aarón, quien pues Moisés simboliza en ese aspecto, en esa comparación, Moisés simboliza a Cristo, Jesús en el Evangelio es el nuevo Moisés, y pues entre los 12, que son los tribus de Israel, son los 12 apóstoles, y ahora los 72 simbolizan en un aspecto los sacerdotes. Es decir, hay una jerarquía entre la iglesia, y en la cumbre de la jerarquía es Cristo. Y de ahí pues los apóstoles, que hoy en día son los obispos, y bajo de los obispos los sacerdotes, y después de ellos los diáconos. Todos tienen su trabajo. Y como Jesús está enviando a esos 72, está enviándolos diciendo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Reguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pues acabamos de tener algunos 5 seminaristas con nosotros los últimos como 4 o 5 semanas, y eso fue, pues no sé para ustedes, pero para mí fue un gran don, un gran regalo de tenerlos aquí por estos pocos días, porque eso es algo que me dio pues mucho más ánimo en ver estos jóvenes, que 3 de ellos tienen 18 años. ¿Cuántos de ustedes tienen 18 años? ¿Algunos niños o jóvenes que tienen algunos 17, 18 años? Ningunos, algunos. Ok, qué bueno. Pues ellos, 3 de ellos, tienen 18 años y están tomando una decisión impresionante, que ellos están ya sacrificando mucho de sus propios deseos para responder a una llamada que todos de ellos están sintiendo que tienen de la boca de Dios, que Dios ya ha tocado los corazones de cada uno de ellos y están respondiendo con mucha generosidad en dar sus vidas para servir a Dios. Y eso es algo que también yo reconozco que sucedió en mi vida también. Pero de responder a una llamada de Dios no es algo que sucede por casualidad, no es algo que sucede pues sin estar consciente en cómo suena la voz de Dios. Los 72, ellos fueron enviados porque primero ya estaban siguiendo al Cristo, ya lo conocieron, ya supieron de cómo sonaba la voz de Él, y estaban siguiéndolo por mucho tiempo ya, antes de que Él los envió. Es decir, necesitamos investigar un poquito cómo podemos tener en esta analogía tierra fértil, tierra que está lista de recibir la semilla que Dios va a estar plantando para que crezca nuevo fruto, nueva vida. Pues empiece en el hogar, empiece dentro de la familia. Y en mi familia, que no es una familia perfecta, definitivamente no, pero sí había muchas cosas buenas que yo, por la gracia de Dios, fue beneficio de muchos regalos en mi vida. Primero, que mis papás, entre ellos hay mucho amor. Habían algunas peleas que yo, no peleas como de fuerza, pero discusión decimos mejor, pero muy pocas veces escuché esas discusiones porque ellos en privado es en cuando, y donde ellos estaban discutiendo para llegar a un acuerdo, a un compromiso, y siempre estaban como un equipo firme, aunque yo creo que yo era
posiblemente sabia, como muchos de los niños entienden cómo manipular a los papás. Los niños son muy sabios para eso. Y yo recuerdo mi niñez, pues aprovechando en esa, decimos, don o regalo que tienen los niños para tratar de vencer a la madre o al padre de lo que están deseando. ¿Y qué es lo que sucede en la familia con los niños cuando están queriendo algo de los papás? Que ya sabe que el papá va a decir no y a lo mejor la mamá posiblemente, o a veces sí. Pues llegue primero a la madre, ¿verdad? ¿Verdad, niños? Piden a sus mamás de lo que están queriendo, ¿verdad? Algunos están diciendo que no. A lo mejor a veces son los padres que dicen sí más que las madres. Pero en mi casa fue mi mamá que usualmente me daba el sí que yo estaba queriendo más que mi papá. Pero mi mamá siempre, antes de darme el sí, me decía, espere hasta que llegue tu papá para que podamos hablar de eso y después de hablar de eso vamos a dar una respuesta. Ay, pero mami, no eres uno de los padres míos, ¿no puedes darme una respuesta tú misma? Decía yo. Me dijo que sí, pero mejor esperar hasta que mi papá llegara. Es decir, los niños intentan dividir en un sentido sin darse cuenta, sin estar consciente del daño que puede hacer dentro del matrimonio, dividan o pueden dividir los padres. Gracias a Dios, mis papás lucharon bastante para estar bien unidos en mente y corazón, para darme la fundación firme donde yo podía crecer. De una fundación estable, fuerte y muchas veces con el regaño que yo necesitaba, la corrección que yo estaba necesitando. Fue un ambiente en donde yo podía conocer la voz de Dios. En el sufrimiento que yo experimentaba por esforzarme a venir a misa, en obligarme a hacer los rezos que casi nunca quería hacer, y todavía es un misterio para mí que soy sacerdote. No creo que va a llegar un día en cuando no es un misterio para mí, porque todavía cuando yo me pongo aquí predicando a ustedes es algo que me pone pues confundido. ¿Cómo puede ser? Con Dios todo es posible. Dios quiere que tengamos familias fuertes y nos da las herramientas para construir la familia firme. Pero necesitamos dedicar tiempo y esfuerzo en establecer esa familia fundado por la palabra de Dios. En cuando los niños están con mucho hambre, sufriendo de hambre de conocer a Cristo. Hoy en día yo creo que muchos de los niños, muchos de los jóvenes están sufriendo de una enfermedad muy grave, una enfermedad de no saber su identidad. ¿Quién es? ¿Quién soy yo? La identidad principal de cada uno de nosotros es de que yo soy hijo de Dios. Eso es de lo más importante. Que Dios, quien es amor, me ama a mí, Nicolás. Me conoce íntimamente mejor que yo a mí mismo. También la cultura está sufriendo de una práctica de la fe. Hay muchos que dicen, pues yo sí soy creyente, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero la creencia siempre es algo que quiere. Si es una fe real, una fe auténtica, es casi imposible no ponerla en práctica. Es decir, hacer los rezos todos los días, asistir a misa todos los domingos y días de obligación. Poner en práctica la fe que uno dice que tiene es casi, pues es obligatorio, no casi, es. Porque si no es algo practicado, ¿qué tipo de fe es?
La cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Creo que entre las parejas que yo conozco, yo estoy acompañando para preparar por el matrimonio, la edad en medio de lo que yo veo, mínimo en mi experiencia, es de que los hombres tienen entre como 30 y 35 años de edad y las mujeres como entre 27, 33 años. Todavía en un sentido son jóvenes, pero no tan joven. No hay tantas parejas que están buscando casarse por la Iglesia Católica. ¿Por qué? No valoran lo que es el sacramento del matrimonio. ¿Cómo puede crecer una familia sana si no hay el valor de reconocer la importancia de tener ese sacramento, de tener la gracia de Dios para que de ahí, en el seno del hogar, pueden crecer los niños en la fe, valorando también esa misma fe que según los padres tienen? Solo en conocer a Cristo en el hogar van a conocerlo ellos después de salir del hogar. Y mínimo en mi vida yo tenía la gracia, el regalo de Dios de que en mi crianza sí rezábamos todos los días, antes de comer, antes de acostarnos, en la mañana antes de salir, pues pedíamos una bendición de nuestra madre. Mi papá salía de la casa antes de que pues despertamos todos los días, entonces él no estuvo ahí, pero mi mamá sí luchaba bastante para entregar la fe que ella tenía, que ella tiene. Y solo conociendo esa forma y esos valores puede uno conocer a la voz de Dios. La cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Tenemos una arquidiócesis, en donde hay más de 1.500.000 católicos. Hay alrededor de 400 sacerdotes en total. Es imposible atender a todos con 400 sacerdotes. Aquí en esta parroquia, pues tengo casi poquito más, pues ya cumplí un año el 1 de julio, hace pocos días. Esta parroquia tiene alrededor de 9,000 familias, más de 30,000 personas registradas. Es decir, puede ser que hay mucho más que no están registradas. Y somos 3 sacerdotes. Un sacerdote por 10,000 personas. ¿Cómo podemos atender a todos? ¿Dónde están los trabajadores? Están aquí en las bancas. Van a venir de tus familias. Y no hablo solo de los sacerdotes, eso sí es un área de enfoque, pero también ¿dónde están las religiosas, las monjas? ¿Cuántos de ustedes en su crianza o en su vida estaba cerca o conocía a unas monjas en sus vidas? Levanten las manos, por favor. Algunos decimos menos de la mitad, y qué triste que solo como la mitad de los que están aquí han conocido a monjas. Gracias a Dios, yo sí, pero ¿dónde están? Están disminuyendo también las vocaciones religiosas, y no es porque Dios no está llamando, porque nosotros somos los que no somos generosos en la respuesta. Necesitamos construir familias fuertes en la fe para que los hijos puedan conocer cómo suena la voz de Dios, y cuando Él los llama a cualquier vocación, a la vida religiosa, al matrimonio, al sacerdocio, que pueden saber que es la voz de Dios que los está llamando y que están listos de responder con generosidad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Los 5 seminaristas ya respondieron, ya están entrando en su discernimiento en el seminario, que también es muy duro. Hay muchos estudios,
van a estar estudiando por los próximos 7, 8, 9 años filosofía, teología, latín, griega, la escritura, de cristología y mucho más. Va a ser una lucha para que ellos puedan estar preparados para entrar a las iglesias aquí de esta diócesis para servir a ustedes. Y si están queriendo que hay otra generación de sacerdotes para servir a tus hijos, a tus nietos, necesitan estar preparando la tierra fértil entre tus familias ya. Porque si no, Dios nos va a permitir que sufrimos mucho más que estamos sufriendo ya. Hay otras áreas del país en donde hay menos sacerdotes que aquí. Gracias a Dios que tenemos 400. Aunque la división entre nosotros es mucho, pues vamos a estar sufriendo mucho más si no hay un crecimiento en vocaciones. Perdón que si sienten estoy hablando fuerte. Es que si hay una necesidad muy grave ya. No lo sentimos aquí en Condro porque somos 3 sacerdotes y tienen confesiones casi todos los días, tienen misa todos los días, pero en otras parroquias en esta arquidiócesis no hay misa todos los días en algunas áreas porque no hay sacerdotes para ofrecerla. No hay confesiones todos los días porque no hay sacerdotes para escucharlas. Y está viniendo también aquí, en el futuro, bien pronto, si no cambiamos nuestra actitud y nuestra entrega a Dios para entregar los hijos que Dios les ha prestado. Son prestados a ustedes, padres. Y me alegre siempre, sinceramente, me alegre de ver las bancas llenas y llenos de niños. Pero necesitan estar listos también para darlos a Dios en la vocación que Él tiene por ellos. Y creo que uno de los miedos que tienen los padres es de que, pues si responde a una llamada, a una vocación religiosa, sacerdotal, pues mi hijo, mi hija no va a estar feliz. Eso es una mentira del enemigo. No se preocupen. Yo les prometo que aunque a veces se puede parecer que un sacerdote no es feliz, mínimo aquí los sacerdotes somos felices, de verdad. El padre Jopan, él ama en servir a todos ustedes. El padre Matthew también, muy alegre para servir a todos ustedes. Y yo de mi parte puedo decir definitivamente alegre de servir a ustedes. La felicidad que uno puede tener, que nadie ni nada puede quitar, es solo en responder con generosidad a la llamada de Dios. Que entreguen a sus hijos a cualquier vocación que Dios tiene por ellos. La cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Reguen, por lo tanto, al dueño de las mies que envíe trabajadores a sus campos. Así sea.